Pagaste por mí, humano. Ahora mi cuerpo es libre para ti, dijo ella. Pero lo que encontró debajo lo impactó. El borde exterior tenía un silencio sin igual. No el que nace de la paz, sino el que sigue al abandono, como si las estrellas mismas le hubieran dado la espalda. En Aurelión 9, un mundo desértico medio muerto orbitando un sol apagado. El silencio presionaba contra los muros de acero del puesto de avanzada como un peso. Ronan Vale había estado allí demasiado tiempo. El soldado, ahora ingeniero contratado, vivía en los restos de la guerra, conductos eléctricos a medio funcionar, colectores de agua oxidados, satélites rotos que nadie se molestó en reclamar. Despertó con el crujido del metal y el vino de la arena golpeando las ventanas. Esa mañana, cuando salió con una taza de café sintético amargo en la mano, esperaba los horizontes vacíos de siempre. El polvo rojo, la interminable extensión de dunas interrumpida solo por crestas dentadas de obsidiana. Pero el desierto tenía otros planes. Algo antinatural se alzaba cerca de la valla perimetral. Al principio, Ronan pensó que era chatarra, tal vez un vehículo de orugas abandonado por los mineros. Pero cuanto más lo observaba, más extraño parecía. Un vagón de transporte, de diseño antiguo, medio quemado, con un propulsor faltante y el casco abierto. Debió de haberse estrellado durante la noche. Sin embargo, el desierto que lo rodeaba no dejaba humo ni rastro de escombros, solo quietud. Dejó la taza, rozando instintivamente con la mano el arma que llevaba en la cadera. La guerra había terminado hacía años, pero la costumbre no se había ido. Acercándose lentamente, sus botas se hundieron en el polvo blando. Cuanto más se acercaba, más crecía la inquietud. No lo había traído una mula, sino que algo había sido atado al enganche del naufragio. Una cuerda de amarre estaba deshilachada, las huellas borradas por el viento del desierto, y dentro, bajo una lona de supervivencia rasgada, algo se movía. El olor lo alcanzó primero. Aislamiento metálico carbonizado, y debajo, el inconfundible peso del sudor, el miedo y la sangre. Ronin retiró la lona. Allí, medio oculta en la sombra, yacía una figura, no humana, una joven alienígena, alta, frágil por el hambre, con la piel ligeramente luminiscente bajo capas de polvo. Sus muñecas estaban atadas con una gruesa cuerda, su espalda marcada por líneas que no eran aleatorias. Se curvaban, se enroscaban, formando marcas que casi brillaban tenuemente en la penumbra. Sus ojos se abrieron, de un extraño color esmeralda plateado con la profundidad de una tormenta contenida en el cristal. Se fijaron en él, no con sorpresa, sino con una resignación algo más fría. Sus labios se separaron, agrietados por la sed, y con una voz más profunda que sonora, susurró: «Pagaste por mí. Ahora, termínalo». Ronin se quedó paralizado. El viento del desierto no trajo más que silencio entre ellos. No había pedido nada. No esperaba a nadie. Y, sin embargo, allí estaba, entregada como una carga, marcada como una propiedad. Apretó la mandíbula. Había visto suficiente en la guerra como para reconocer la mirada de ella. No era miedo. Era la mirada de alguien que ya estaba destrozada. Abandonada a merced de quien la encontrara. No habló. No cuestionó. En cambio, se agachó y cortó la cuerda que le rodeaba la muñeca. Su piel estaba caliente, febril, temblando de agotamiento. Cuando la levantó, pesaba menos de lo debido. Demasiada poca musculatura, demasiado daño. Su cabeza se apoyó brevemente en su hombro. Por primera vez en años, Ronan Vale sintió algo inesperado. El agudo e inoportuno dolor de la responsabilidad. Dentro del puesto de avanzada, la recostó en el estrecho catre de la habitación de la esquina. El reciclador de aire zumbaba suavemente, llenando el silencio. Trajo agua y la dejó al alcance de ella. Al principio no bebió, solo lo observó sin pestañear, como si esperara lo inevitable. Ronin habló por fin, en voz baja y controlada. «No pagué por ti,
Sus labios agrietados se curvaron en una especie de sonrisa y herida. No importa, murmuró. Creen que sí. Ya basta. Las siguientes horas transcurrieron en una quietud inquietante. Dormitó, inquieta, con el cuerpo tenso ante cada crujido metálico del puesto de avanzada. Ronin se afanaba en las reparaciones, pero sus pensamientos no dejaban de volver a las cicatrices de su espalda. No eran fortuitas, no eran accidentes. Habían sido talladas a propósito. Había visto soldados marcados por enemigos antes, pero esto era diferente. Eran símbolos, patrones, un lenguaje medio oculto grabado a fuego en la carne. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué dejarla allí? Al anochecer, regresó para ver cómo estaba. No había tocado la comida, pero sí había bebido el agua. Su respiración era más regular, pero su mirada seguía siendo aguda, atenta. ¿Tienes un nombre?, preguntó en voz baja. Ella dudó. Su voz, al llegar, fue como un cristal roto, suavizado por el viento. Seri. Ronan asintió una vez. Ronin Val. No hubo más palabras. Giró la cabeza, encorvándose ligeramente como preparándose para un golpe que nunca llegó. Ronin salió de la habitación. El silencio del puesto de avanzada se instaló de nuevo, más denso que antes. Esa noche, sentado junto al tenue resplandor azul de la consola del reactor, Ronin no dejó de repetirle sus palabras. Pagaste por mí. Ahora termínalo. Allí afuera, el mercado negro prosperaba. Esclavistas, mercenarios, sin. Todos los indicadores operaban en sistemas olvidados. Ya había visto suficiente después de la guerra. Soldados modificados, niños alterados, colonias enteras vendidas como ganado. Pero Salari no era solo una víctima. Esas cicatrices, ese tenue brillo en su piel, estaba hecha para algo. El pensamiento lo arañó. Al tercer día, volvió a hablar. Ronin estaba reparando una línea de agua cuando la sintió observándolo desde la puerta. Delgada, envuelta en una manta, pero de pie por sí misma. No me has tocado, dijo en voz baja, casi acusadora. Ronan se giró, limpiándose el polvo de las manos, con la mirada firme. No soy como la mayoría de los hombres. Algo cambió en sus ojos, quizás confusión o incredulidad. Se ajustó más a la manta y se hundió en una silla, en silencio una vez más. Pero Ronan lo había captado, un leve temblor en su respiración. Esta vez no era miedo, sino algo más. Esa tarde, el cielo del desierto ardía carmesí al caer el sol. Celery estaba sentada cerca del ventanal, contemplando las interminables dunas. Ronan le trajo otro vaso de agua. Esta vez lo tomó, rozando los dedos de él con un roce mínimo, pero suficiente para enviar una suave corriente por el aire. ¿Por qué aquí?, preguntó finalmente, con la voz más fuerte. ¿Por qué sola en este mundo? Ronin se apoyó en el mamparo. Porque hay silencio, y el silencio no plantea preguntas. Lo observó durante un largo instante. Luego, casi para sí misma, susurró, en el silencio habitan las pesadillas. Más tarde esa noche, cuando por fin durmió, Ronan se sentó cerca, con los brazos cruzados, contemplando las tenues marcas en su piel, iluminadas por el resplandor del reactor. Las cicatrices no eran quemaduras aleatorias. Eran deliberadas, geométricas, un mensaje o una afirmación. La guerra había dejado demasiados secretos, demasiados experimentos. Y Ronin sabía en el fondo que lo que Solari llevara en sus cicatrices, en su propio ADN, valía mucho más de lo que cualquier esclavista pudiera imaginar. Eso solo significaba una cosa. El puesto de avanzada no permanecería en silencio por mucho tiempo. Y cuando llegaran, Ronin Vale estaría listo. Los días en Aurelian 9 se difuminaban en tonos de óxido y ceniza. El desierto no perdonaba, pero se escondía bien, y quizás por eso Ronin había elegido este lugar. Nadie venía a buscar fantasmas entre ruinas. Excepto que ahora un fantasma lo había encontrado.
Y ella tenía un nombre, Stellari. Durante 3 días, solo había hablado en fragmentos. Respuestas cortas y frágiles cuando él le pedía cosas simples: comida, agua, vendas, nada más. Su silencio no era vacío. Era una fortaleza. Cada vez que lo miraba, era como si lo comparara con una balanza que solo ella entendía, esperando a ver si se inclinaba como los demás. Ronin no la insistió. Había sido un soldado. Conocía el peso del silencio mejor que la mayoría. En cambio, trabajaba, reparaba lo que se podía arreglar, dejaba comida donde ella pudiera alcanzarla, mantenía el generador de la línea de fuego zumbando durante las frías noches del desierto, y de vez en cuando la sorprendía observándolo con el rabillo del ojo, no con miedo, sino con curiosidad. La cuarta noche, el silencio se rompió. Las estrellas brillaban nítidamente sobre el puesto de avanzada, su luz azul pálido se filtraba a través de los paneles agrietados del techo. Ronan estaba sentado en el banco de trabajo, con un rifle medio desarmado frente a él. Celery estaba sentada cerca del calefactor, con las rodillas juntas, el tenue resplandor de su piel proyectando un destello en la penumbra. Su voz llegó inesperadamente, suave, pero cortando el silencio como una cuchilla. «Has estado en la guerra». Ronin no levantó la vista, solo apretó un tornillo. «Sí». «¿Cuál?» Hizo una pausa, luego se recostó lentamente, limpiándose la grasa de los dedos. «La guerra olvidada. Territorios exteriores. ¿Has oído hablar de ella?» Ella rió una vez, un sonido agudo y amargo que le oprimió el pecho. ¿Lo había oído? Estaba hecho para eso. Ronin la miró fijamente. Sostuvo su mirada sin pestañear esta vez, y por primera vez desde su llegada, él vio algo ardiendo bajo la ira del agotamiento. «¿Qué quieres decir?», preguntó con cuidado. Ceri se removió, girándose ligeramente para que la tenue luz iluminara las cicatrices de su espalda, donde la manta se le resbalaba del hombro. No eran cortes al azar, ni crueldad sin propósito. Eran palabras escritas en un idioma que ninguna lengua humana podía pronunciar. «Nos llamaban respiradores», dijo en voz baja, casi un susurro. «Lazos vivos, mitad diseño humano, mitad algo más hecho en laboratorios ocultos. Cuando la guerra se alargaba demasiado, querían soldados que no lucharan solos. Querían hombres que no pudieran abandonar el campo de batalla porque estarían unidos a nosotros». Sus dedos recorrieron la cicatriz más cercana a su clavícula. Latía débilmente. «Nuestro ADN fue creado para liberar señales, desencadenantes neuroquímicos. Los humanos cercanos a nosotros sentían una atracción, una obsesión, una necesidad protectora inexplicable. Una correa invisible, la manera perfecta de mantener la lealtad de los soldados, de evitar que los ejércitos se desintegraran». Ronin sintió que se le apretaba la mandíbula. Recordó la guerra, los asedios del desierto, los repentinos rumores de unidades que luchaban con más ahínco, durante más tiempo, negándose a retirarse, incluso cuando eran superadas en número. Había pensado en valentía o locura. Pero ahora lo entendía. La mirada de Salari bajó al suelo. «Nunca fuimos personas. Éramos armas, herramientas, y cuando se firmaron los tratados, cuando los laboratorios quedaron expuestos, lo quemaron todo. Casi todo». Tragó saliva con dificultad, con la voz quebrada. «Algunos escapamos. Otros fueron vendidos, contrabandeados. ¿Y yo?» Estaba marcada. Se giró del todo. La manta se deslizó lo suficiente para que Ronin viera la cicatriz central. Una palabra grabada en una escritura alienígena irregular que brillaba tenuemente con bioluminiscencia. «Inútil». El silencio entre ellos se hizo más denso. La mano de Ronin se apretó contra el borde del banco de trabajo hasta que sus nudillos palidecieron. Había visto hombres destripados, camaradas destrozados en los campos de batalla. Pero esta crueldad deliberada grabada en carne viva, era peor. Stellari finalmente levantó la vista hacia él, esperando, no compasión, ni siquiera consuelo, sino juicio. Pero Ronin no habló.
No hizo preguntas. Él simplemente se puso de pie, cruzó la habitación y se arrodilló para que estuvieran a la altura. Su voz era firme, baja, con el peso de algo que no había dicho en años. No eres inútil. Parpadeó. Un temblor recorrió sus labios, pero no dijo nada. Sus ojos brillaron levemente. No eran lágrimas, no del todo, sino algo más profundo. Una grieta en el muro que había construido. A la mañana siguiente, Ronan ya estaba trabajando afuera cuando Salori salió a la luz del sol. Se protegió los ojos, su piel brillaba tenuemente bajo los dos soles. Por primera vez, no estaba completamente envuelta en mantas. Se irguió, respirando con más facilidad. Y cuando Ronin la miró, no apartó la mirada. En cambio, caminó hacia el corral, rozando la valla metálica con la mano. La bestia de carga, diseñada para el ganado, se movió nerviosa, pero ella la calmó con un extraño zumbido. Bajo, melódico, desconocido. Ronin observaba en silencio, incluso destrozado, incluso con cicatrices. Llevaba algo extraño pero elegante. Al regresar, lo sorprendió mirándola fijamente. Por un instante, el aire entre ellos transportó una corriente tácita, frágil, eléctrica. Ella no dijo nada, pero su leve sonrisa persistió lo suficiente como para inquietarlo. Esa noche, los susurros regresaron. Stellari estaba sentado junto a la ventana, con las rodillas juntas, mientras Ronin bebía de su taza de hojalata al otro lado de la habitación. El desierto estaba en silencio, solo se oía el lejano aullido del viento contra la cresta. «Vendrán», dijo en voz baja. «¿Quiénes?» «Los que me dejaron aquí. Esclavistas, funcionarios, sindicatos. No me abandonaron por accidente, Ronin. Me entregaron a ti». Frunció el ceño. «¿Por qué yo?» Su mirada fija en las estrellas, sus ojos plateados brillaban. «Porque sobreviviste a la guerra. Por hombres como tú». Su voz se fue apagando, luego lo miró fijamente. «Quieren ver qué pasa cuando uno de nosotros es dejado en tu puerta. Quieren saber si el vínculo aún funciona». Ronin sintió una opresión en el pecho. Recordó sus primeras palabras. «Pagaste por mí. Ahora termínalo». «¿En serio?», preguntó en voz baja. Salari entreabrió los labios, pero no respondió. En cambio, volvió la vista hacia las estrellas, en silencio. Los días siguientes se hicieron más pesados. Salari empezó a moverse por el puesto con más libertad, ayudando en pequeñas cosas, limpiando el equipo, afinando los filtros, tarareando extrañas notas alienígenas mientras trabajaba. Ronan nunca se lo pidió, pero ella lo hacía de todos modos. A veces se sorprendía escuchando demasiado atentamente el sonido de su voz. A veces la sorprendía observándolo más tiempo del que pretendía. Y cada vez recordaba su advertencia. Podría ser el vínculo, no la elección, no la confianza, un arma, no un sentimiento. Sin embargo, cuando sus miradas se encontraron a través de la luz del fuego una noche, el silencio contenía algo que ninguna cadena química podría explicar. Una noche, cuando el fuego ardía lentamente, finalmente susurró la verdad. «Nunca se detendrán». Ronin dejó su taza. «¿Quién?» «El sindicato de Veyron. Controlaban los laboratorios. Son dueños de los científicos. Vendieron a los supervivientes al terminar la guerra. Me marcaron, me dieron por muerta, pero sigo siendo suya. Y ahora que estoy contigo, vendrán a reclamar lo que creen que es suyo otra vez». Ronin se recostó, asimilando el peso de sus palabras. Había elegido este mundo desértico para escapar de la guerra, para enterrar sus fantasmas. Pero la guerra, al parecer, lo había seguido a casa. La miró a los ojos. «Entonces que vengan». Salori contuvo la respiración. Lo escrutó a los ojos, intentando medir el peso de sus palabras. «No lo entiendes», susurró. «Vendrán con barcos, cazadores. No les importarás».
Quemarán todo solo para recordarme quién soy. La mandíbula de Ronin se tensó. Su voz era tranquila. No eres lo que te hicieron. No eres de ellos. Ya no. El silencio que siguió fue denso, vivo. El pecho de Stellari subió y bajó bruscamente. Sus ojos brillaban con una tormenta de emociones que no podía nombrar. Por primera vez, su mano se levantó tímida, temblorosa, y rozó ligeramente la de él. Un roce tan pequeño, pero que llevaba el peso de toda una guerra detrás. Susurró casi demasiado bajo para oírlo. Entonces morirás por mí. Ronin no apartó la mano. Su voz era firme, inquebrantable. No, viviré por ti. La noche del desierto se hizo más profunda, y con ella una tormenta se formó en el horizonte. Nubes de polvo se alzaron a lo lejos en la distancia, trayendo consigo el tenue destello de los motores. Ronin y Salari permanecieron en el ventanal, uno junto al otro, observando cómo la tormenta se acercaba lentamente. Sus cicatrices brillaban tenuemente en el reflejo del cristal. Apretó la mandíbula con silenciosa determinación. El puesto de avanzada había permanecido en silencio demasiado tiempo, y el silencio allí siempre se rompía con violencia. El desierto tenía sus caprichos. A veces dormía, se extendía interminablemente bajo un cielo cobrizo, su silencio ininterrumpido. Pero cuando despertaba, no susurraba. Advertía. Esa advertencia llegó 3 noches después de que Salori hablara del sindicato. Ronin Vale la notó primero en el viento. El aire de Aurelión 9 suele moverse lento, cargado de polvo, pero esa noche traía consigo un temblor, leves vibraciones que no eran naturales. Un zumbido constante como un latido oculto bajo el suspiro de la arena. 8 motores. Ronin estaba en el porche del puesto de avanzada. Un rifle colgado al hombro. El horizonte ardía con un tenue naranja donde los soles gemelos acababan de ocultarse, dejando el desierto en un largo crepúsculo. Tras él, Saleri rondaba cerca de la puerta, con los ojos abiertos y la piel brillando tenuemente en la penumbra. Ella también lo sintió. Lo notó por la forma en que sus hombros se tensaron, por cómo su mirada no se apartaba del horizonte. Me encontraron, susurró. Ronin no se giró. Su voz era tranquila, plana como el acero. Nos encontraron. La primera silueta surgió del polvo como una sombra que cobra forma. Una moto voladora, elegante, negra, silenciosa pero rápida. Luego otra y otra. Para cuando Ronin contó 6, su pulso ya había cobrado el ritmo de un soldado. Sintió la familiar opresión en el pecho, la agudización de la conciencia. La guerra que había enterrado estaba volviendo a abrirse paso. Dentro, le dijo a Solari, en voz baja pero autoritaria. Ella no se movió. No se detendrán. Lo sé, respondió Ronin, sin apartar la vista del creciente enjambre de motos. Por eso necesitas cubrirte. Vete. Por un instante, se quedó paralizada, dividida entre el miedo y la rebeldía. Finalmente, obedeció, retirándose a la tenue luz del puesto de avanzada. Ronin se ajustó la correa del rifle y se adentró en el polvo. Los jinetes se acercaron, con los motores rugiendo, sus siluetas afilándose contra las figuras acorazadas que se desvanecían en el crepúsculo, rostros ocultos tras viseras negras, armas colgadas a los costados. Los sabuesos del sindicato. Uno se adelantó, apagando el motor a pocos metros de Ronin. Desmontó con un solo movimiento de práctica, sus botas crujiendo en la arena. Un hombre alto, de hombros anchos, con movimientos demasiado seguros para ser de otro que un cazador. Se quitó el casco. El rostro que había debajo estaba tallado con dureza, con ojos como piedra pulida. Ronan Vale, dijo el hombre, con voz áspera y autoritaria. Tienes algo que nos pertenece. Ronan no respondió. Simplemente permaneció de pie, con el peso en equilibrio y la mano relajada cerca de la funda. El hombre sonrió con suficiencia. No hay necesidad de dramatismo. Entrégala y nos vamos. Fácil.
Ronan tensó la mandíbula. No es tuya. Una risita silenciosa retumbó en el pecho del cazador. Hizo un gesto a sus hombres, que se desplegaron rodeando el puesto como lobos rodeando a su presa. ¿Crees que encontraste a una extraviada?, preguntó el cazador, acercándose. Es un activo, un proyecto, una propiedad. Fue hecha para servir. ¿Y tú? Entrecerró la mirada y su voz destiló desdén. Solo eres el último idiota que se cree su salvador. Ronin no se movió. Su silencio se prolongó lo suficiente como para que la sonrisa del cazador se desvaneciera. Entonces, con la lenta certeza de quien ya había elegido su terreno, Ronin dijo: no estoy aquí para salvarla. Estoy aquí para luchar por ella. La sonrisa del cazador regresó. Ahora más afilado, chasqueó los dedos. Las motos cobraron vida con un rugido. Los hombres del sindicato desmontaron, sus armas brillando bajo la última luz del sol. Rifles de plasma, porras de choque, cadenas de aleación electrificada. La respiración de Ronin se estabilizó, su rifle se alzó con suavidad, con práctica, y la mira se alineó en menos de un instante. El primer disparo rompió el silencio. Uno de los jinetes cayó antes de saber siquiera que lo estaban atacando. La armadura chispeó al impactar contra la arena. Se desató el caos. Los hombres del sindicato abrieron fuego. Rayos de plasma silbaron en el aire, quemándose contra los muros del puesto de avanzada. El desierto se iluminó con destellos azules y rojos. Ronan se movió como el soldado que una vez fue. Preciso, inflexible, cada disparo medido. Se movía entre puntos de cobertura, devolviendo el fuego con brutal eficiencia. 2 motociclistas más del sindicato cayeron, sus motos explotaron en llamas. Dentro del puesto de avanzada, Salari se agazapó cerca del ventanal, temblando. Había visto violencia antes, pero esto era diferente. Ronin no luchaba como un hombre desesperado por sobrevivir. Luchaba como una tormenta. Cada movimiento era deliberado, forjado en la disciplina. Se apretó las sienes, luchando contra la marea creciente en su interior. El vínculo le arañaba el pecho, gritándole que no lo dejara caer. Y por primera vez, no luchó contra él. Afuera, Ronan lo sintió. Una oleada repentina, no física, no del todo. Una opresión en el pecho, aguda, caliente, impulsiva. Sus brazos se calmaron, su respiración sincronizada con un ritmo que no era el suyo. Se arriesgó a mirar hacia el puesto de avanzada. A través de la ventana rota, los ojos de Solari brillaban con un verde plateado, fijos en él. No era la correa lo que temía. No era el control. Era la conexión. Y en ese momento, Ronin comprendió. Se inclinó hacia ella. La batalla dio un giro. Ronin se agachó, rodó tras el esqueleto de una moto y desató 3 ráfagas limpias, cada una dando en el blanco. Los hombres del sindicato cayeron con fuerza, sus armas esparcidas por la arena. El cazador gruñó, desenvainando su propia espada, un cuchillo vibratorio curvo, cuyo filo zumbaba con una resonancia mortal. Cargó. Ronin lo encontró a mitad de camino. El acero entrechocó en la noche, saltando chispas. El cazador era fuerte, rápido, pero temerario. Los movimientos de Ronin eran más precisos, impulsados no solo por el entrenamiento, sino por el extraño vínculo eléctrico que corría por sus venas. Cada golpe que paraba, cada contraataque que asestaba. Sintió la presencia de Salori como un segundo latido guiando sus manos. La pelea terminó rápidamente. Ronin arrojó al cazador al suelo, con el rifle apretado contra su garganta. El hombre del sindicato gruñó, con sangre goteando de su labio. Hazlo, Siseo. Mátame. No importará. Vendrán más. Siempre vienen. El dedo de Ronan se mantuvo sobre el gatillo. Durante un largo y abrasador instante, el desierto contuvo la respiración. Entonces Ronan retrocedió. En su lugar, ató la muñeca del hombre, poniéndolo de rodillas. Serás la prueba,
dijo Ronan con frialdad. Prueba de lo que hiciste. Prueba de lo que ella es y no es. Solari emergió del puesto de avanzada cuando los motores se apagaron. La última soldado del sindicato yacía inconsciente en la arena. Sus pasos eran lentos, vacilantes, pero su mirada estaba fija en Ronin. Él la miró, con el pecho subiendo y bajando con la respiración contenida. El brillo de sus cicatrices latía débilmente como palabras grabadas en fuego. El cazador escupió sangre, burlándose de ella. ¿Crees que puede protegerte? Eres un arma, nada más. Y las armas se rompen. El cuerpo de Salari tembló, sus puños apretados a los costados. Por un instante, Ronin pensó que podría arremeter, desatar el poder que dormía en su sangre. Pero no lo hizo. Solo susurró, con voz firme, que se extendió a través de la noche del desierto. No soy tu arma. Ya no. Sus ojos encontraron los de Ronan. Y en esa mirada, frágil pero inquebrantable, vio la verdad. Ella no se salvó. Él estaba eligiendo al amanecer. El campo de batalla permanecía en silencio. Cuerpos del sindicato atados, armas confiscadas, motos desmanteladas. El cazador permanecía atado a un poste, con la mirada perdida, pero derrotado. Ronan y Salari permanecían al borde del puesto, observando la primera luz que se filtraba por las dunas. Por primera vez, Salari respiró sin temblar. Y por primera vez, Ronin comprendió algo que no había sentido en años. Esto no era solo supervivencia. Era el comienzo de una guerra. Y él lucharía por ella, con ella. El desierto no descansaba tras el derramamiento de sangre. Al amanecer, las arenas traían susurros no de viento, sino de guerra. Ronan Bal lo supo. En el momento en que vio el humo, una columna en el horizonte, demasiado densa, demasiado deliberada, refuerzos del sindicato. El cazador al que habían atado al puesto no había mentido. Venían más. Y esta vez no enviarían carroñeros. Sabuesos. Enviarían las cadenas. Dentro del puesto de avanzada, sentada en un rincón de la habitación, con las rodillas encogidas, observaba el cielo a través de una ventana rota. Sus cicatrices brillaban tenuemente en la tenue luz, marcas que una vez la marcaron como propiedad. Ahora ardían con un desafío silencioso. Cuando Ronan entró, con sus botas pesadas sobre el acero, ella se giró hacia él. No se detendrán, dijo con voz firme. Ya lo has visto. Luchaste contra ellos. ¿Entiendes lo que significa? Ronin ató nuevas células de energía a su rifle. Sí, significa que te tienen miedo. Sus ojos se abrieron ligeramente, con un destello verde plateado. ¿Miedo? No, no me temen, Ronan. Me poseen. Cruzó la habitación, agachándose para que ella tuviera que sostener su mirada. Su voz era de hierro. Nadie te posee. Ya no. Por un instante, el silencio entre ellos se tensó. Los labios de Seller temblaron como si quisiera discutir, pero las palabras no salieron. En cambio, su mano rozó su brazo, un contacto brevísimo, pero persistió con calor. Ronin no se apartó. Al anochecer, el cielo ardía con motores. Las naves del sindicato volaban a baja altura, siluetas negras que ocultaban las estrellas, sus agujeros surcados por cadenas de luz. Las naves de desembarco se separaron de la nave principal, descendiendo hacia el desierto como aves rapaces. Ronin se encontraba en la cresta, fuera del puesto de avanzada, con el rifle colgado y la mandíbula apretada. A su lado, la piel de Salari brillaba tenuemente, el resplandor de sus cicatrices latía como tambores de batalla. Quemarán el puesto de avanzada hasta convertirlo en cenizas, susurró. Luego lucharemos en las cenizas, dijo Ronan. La primera nave de desembarco aterrizó, con la base desplegándose hacia afuera. Decenas de soldados del sindicato con armaduras salieron en tropel, con las armas encendidas. El rifle de Ronan retumbó como un trueno en la cresta. Brief cayó antes de que pudieran ponerse a cubierto. Los rayos de plasma lo quemaron,
abrazando la piedra, llenando el aire con el hedor de la arena quemada. Salari se agachó, con las manos apretadas contra el suelo. Por un momento, Ronin creyó que se escondía, pero entonces la arena se movió. Una vibración recorrió la tierra. Una resonancia que respondió a su zumbido. El suelo se dobló. Los soldados del sindicato tropezaron, desequilibrados cuando las crestas irregulares se alzaron, desbaratando su rumbo. Ronin la miró, sobresaltado. Ella lo miró brevemente a los ojos, con la respiración agitada. Puedo sentir la tierra. Me recuerda. Ronin no cuestionó. Se adaptó, aprovechando su disrupción para asestar disparos limpios, reduciendo la oleada que avanzaba. Pero aterrizaron más naves de desembarco. El desierto se llenó de tropas del sindicato, abrumadoras en número. Ronin y Salari se retiraron hacia el puesto de avanzada, disparando, moviéndose, sin detenerse. Dentro, las alarmas sonaron mientras los sistemas del puesto se esforzaban por resistir el asalto. Ronin activó las viejas torretas de defensa. Su fuego automático lanzó arcos de luz en la noche. Salari permaneció en el centro de la sala de mando, con los ojos cerrados, zumbando de nuevo. El propio puesto de avanzada pareció responder. Viejos circuitos parpadeando, sistemas inactivos chispeando. ¿Estás en sus máquinas?, preguntó Ronan con voz áspera y asombrada. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con un brillo plateado. Me hicieron para atar hombres, Ronin. Pero es más que eso. También puedo atar las cosas que construyeron. Las torretas se movieron, apuntando con asombrosa precisión. Fuego de plasma cayó sobre las tropas del sindicato, abriéndose paso a través de su formación. Por primera vez, el enemigo flaqueó. Pero el sindicato no había terminado. De la nave de desembarco más grande surgió una nueva figura. Enormemente blindado de pies a cabeza, portando un arma del tamaño de un cañón. Su voz resonó por el campo de batalla, transmitida por amplificadores. Devuelvan al activo o los borraremos a ambos. Salari se puso rígida. Sus cicatrices se encendieron con un repentino y doloroso calor. Se tambaleó, agarrándose el pecho. Me están llamando, jadeó. Me ordenan que me rinda. Lo construyeron en mí. No puedo. Ronan la sujetó antes de que cayera. Su agarre firme, su voz cortó el caos como una espada. Eres más fuerte que sus cadenas. Mírame. Sus ojos se encontraron con los de él, abiertos, desesperados. No les perteneces. Tú eliges. ¿Me oyes? Tú eliges. Por un instante, el vínculo entre ellos se encendió. No era lo menos que temía, no el detonante químico, algo real, algo que ni el laboratorio ni el sindicato habían diseñado. El temblor de Salari se ralentizó, su respiración se estabilizó. El brillo de sus cicatrices cambió, no del rojo intenso del mando, sino a un plateado más suave y feroz. Se irguió de nuevo, sin poder sujetarse. Ronin se giró hacia la cresta. El comandante acorazado avanzó, cadenas de luz serpenteando desde sus guanteletes, diseñadas para capturar, para atar. Las tropas del sindicato lo siguieron como sombras. Ronin levantó su rifle. Teari se puso a su lado. Juntos avanzaron. La batalla que siguió ya no fue defensiva. Fue una tormenta. Ronin luchó con la precisión de un soldado. Una ráfaga de rifle aniquilaba a las tropas del sindicato con una eficiencia despiadada. Cuando se le agotó la munición, desenvainó su arma, luego su espada. Cada golpe, impulsado por la determinación. Salari luchaba como algo nacido de estrellas y tierra. Su zumbido sacudía el suelo, partiendo la arena para tragarse a los enemigos. La energía brotaba de sus manos, desgarrando las armas, doblándolas contra sus portadores. En un momento dado, Ronin se vio rodeado. 3 soldados del sindicato se acercaban rápidamente. Antes de que pudiera atacar, Salori estaba allí. Su cuerpo,
fluido y luminoso, se movía con fluidez. Agarró la muñeca de un soldado, la retorció y lo envió contra los otros dos. Sus cicatrices brillaban con fuerza. La palabra inútil brillaba no como vergüenza, sino como desafío. El pecho de Ronin se encogió al observarla. Ni miedo, ni compasión. Asombro. El comandante avanzó, con sus cadenas azotando. Golpearon la arena, las paredes, destrozando el acero. Una cadena se enroscó alrededor del brazo de Ronin, arrastrándolo hacia adelante. El comandante gruñó con voz retumbante: «Si luchas por ella, caerás ante ella». Ronin apretó los dientes, con un dolor que lo atravesaba. Pero antes de que la cadena pudiera tensarse, Salari lanzó un grito de furia, de libertad. El resplandor de sus cicatrices estalló, un fuego plateado recorriendo su cuerpo. La cadena se quebró como cristal quebradizo. Se colocó frente a Ronin, con la voz clara: «No soy tu arma. No soy de tu propiedad. Soy Salari». El comandante se tambaleó, su visor agrietándose bajo la fuerza de su grito. Ronin se abalanzó hacia adelante, con la espada destellando. Con un golpe brutal, clavó el acero en la brecha de la armadura del comandante. El gigante cayó, sus cadenas rompiéndose en chispas. El campo de batalla quedó en silencio. Los soldados del sindicato, sin líder, se retiraron al desierto, con sus naves de desembarco elevándose en una tormenta de arena. Solo quedaron las máquinas muertas y destrozadas. Ronan permaneció de pie entre los escombros, con el pecho agitado y el sudor quemándole los ojos. Salari estaba a su lado, brillando suavemente tras el desastre. Sus cicatrices se atenuaban, pero ya no sentía vergüenza. Lo miró de verdad, sin muros, sin miedo. «Deberías haberme dejado», susurró. Ronan negó con la cabeza lentamente. Su voz era áspera pero firme. «No, debería haberte encontrado antes». Su respiración se entrecortó. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces la mano de Salari se levantó, temblorosa, rozando suavemente su mejilla. No el vínculo, no la correa, una elección. Ronin se inclinó hacia su toque, cerrándose. Sus ojos apenas el tiempo suficiente para sentir el peso de lo que había cambiado. Esa noche, el desierto volvió a estar en silencio, pero ya no era el silencio del abandono. Era el silencio después de una tormenta. Frágil, lleno de promesas, con el eco de algo nuevo. Salari estaba sentada junto al fuego, con la mirada fija en las estrellas. Ronin estaba sentado frente a ella, limpiando su rifle, aunque su mirada se desvió hacia su rostro. Por primera vez desde su llegada, Salari sonrió, no débil ni rota, sino real. Y en ese momento, Ronin supo que la guerra no había terminado. El sindicato regresaría más fuerte, más hambriento. Pero no lo enfrentarían solos. Juntos, habían comenzado algo. Algo que ninguna cadena podría romper. El desierto había sido marcado por la guerra muchas veces antes, pero nunca como esta. La ceniza de los sindicatos, las naves de desembarco en llamas, aún ennegrecían el horizonte, y el puesto de avanzada era poco más que un cascarón agrietado. Sin embargo, en el silencio después de la batalla, algo nuevo persistía. Ni miedo, ni desesperación, sino desafío. Durante 3 días, la arena permaneció en silencio. Ronin reparó lo que pudo, rescatando piezas del sindicato Rex, mientras Salari se movía entre las ruinas, con una presencia firme, sin ocultarse. Por la noche, se sentaba junto al fuego. El brillo de sus cicatrices se atenuaba hasta convertirse en un suave tono plateado, sin arder de vergüenza. A veces tarareaba en voz baja y extraña que se fundía con el viento del desierto. Ronin se sentaba cerca, sin hacer preguntas, solo escuchando. Pero ambos sabían que no podía durar. El sindicato se había retirado, no se había derrumbado, y el poder nunca se había rendido en silencio. La tormenta llegó al anochecer.
El cielo se partió con el estruendo de los motores. Esta vez, más grande, más pesado. Una nave aterradora descendía de la órbita, negra como una piedra, repleta de cañones. Su sombra se tragaba el horizonte, ocultando las estrellas. Salari se quedó paralizada al verlo. Sus cicatrices se encendieron, abrazando, reaccionando a la presencia que la dominaba. Trajeron al supervisor, susurró con voz temblorosa. Ronin apretó el rifle con más fuerza. ¿Quién? Se giró hacia él, con los ojos abiertos, llenos de un miedo que no había visto desde la noche en que llegó. El que dirigía los laboratorios, el que me esculpió. Él me construyó, Ronin. Para él, nunca seré más que un muerto. La voz de Ronan fue cortante, inflexible. Se acercó más, obligándola a mirarlo a los ojos. No eres su creación, no eres su propiedad. Eres Salari. Basta. Su respiración se entrecortó. Entonces asintió lentamente. La nave Draga desató sus cadenas. Las cápsulas se estrellaron contra el desierto que rodeaba el puesto de avanzada, liberando enjambres de soldados del sindicato, blindados y disciplinados. Esta vez no había ningún rebelde carroñero. Y en el centro venía el supervisor, alto, con una túnica de aleación negra, el rostro oculto tras una máscara pulida grabada con runas brillantes. De sus guanteletes colgaban cadenas de luz viva, retorciéndose como serpientes, cada una pulsando con un poder que hacía temblar el suelo. Su voz resonó por todo el campo de batalla, amplificada por la nave que la cubría. Devuelve lo creado. Devuelve lo que es mío. Las cicatrices de Salari se encendieron dolorosamente, obligándola a arrodillarse. Las cadenas en sus manos pulsaban, resonando con las marcas grabadas en su carne. Ronin la sujetó antes de que se desplomara, rodeándola con el brazo firmemente. Lucha, susurró. Sus ojos ardían como plata, las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No puedo. Está dentro de mí. La voz de Ronan era silenciosa. No, no lo está. Él no decide. Tú sí. El supervisor avanzó, con sus cadenas azotando. Una golpeó el puesto de avanzada, rasgando vigas de acero como si fueran papel. Otra agrietó la arena, dejando una cicatriz brillante de kilómetros de largo. Los soldados avanzaron en masa. Ronin se levantó, arma en mano, de pie frente a Salari como un muro. Su primer disparo atravesó el visor de un soldado del sindicato. El segundo derribó a otro. Se movía con la furia de un soldado, preciso, implacable, pero eran demasiados. Salari se incorporó tambaleándose, con las manos temblorosas al levantarlas. El zumbido en su pecho se hizo más fuerte, vibrando en el aire. El suelo se estremeció, la arena se elevó en oleadas. Energía chispeó de sus cicatrices. Relámpagos plateados que desgarraron la línea del sindicato. Los soldados flaquearon, pero el capataz solo levantó sus cadenas aún más, anclándolas al cielo. No puedes resistirte a mí, niña, retumbó su voz. Eres lo que yo creé. Eres mía. Salari gritó, la fuerza de su orden quemándola por todo el cuerpo. Cayó de nuevo, su luz titilando. Ronin se dejó caer a su lado, agarrándola por los hombros, obligándola a mirarlo. Escúchame. Él hizo cicatrices. Él no te creó. Eso no es lo que te define. Sus lágrimas brillaron plateadas a la luz del fuego. Soy demasiado débil. La voz de Ronin se quebró, feroz y cruda. No, eres más fuerte que nadie que haya conocido. Más fuerte que yo. Y si no puedes creerlo, entonces créeme. Por un instante, el vínculo entre ellos se encendió de nuevo. Pero esta vez, no fue la correa de una obsesión artificial. Fue una elección. La respiración de Salari se estabilizó. El brillo de sus cicatrices cambió, ya no era un dolor carmesí, sino un fuego plateado. Se levantó, erguida, su voz cortando. La orden del supervisor.
No soy tu arma. No soy tu propiedad. Soy sal.